Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 11 de mayo del año 2022 y estamos dándoles la bienvenida para nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Una alegría estar con ustedes y gracias a Dios que podemos tomar tiempo para estudiar su palabra exactamente a la mitad de la semana. Y como estamos empezando últimamente con algunos avisos, pues comenzamos recordándoles que mañana es la Unión Femenil Misionera a las 11 de la mañana. Así que la invitación está abierta para todas las damas de la iglesia a que vengan a participar del compañerismo, del estudio bíblico y también de participar en proyectos misioneros que la Unión Femenil tiene a lo largo del año. Así que ojalá mañana haya un buen número de damas porque las últimas 2 semanas ha estado débil el grupo y se ha echado de menos a muchas de ustedes. Así que mañana sea una linda excepción y haya un buen grupo otra vez en la Unión Femenil. También recordarles a los miembros del concilio que mañana también a las 7 de la tarde hay reunión del concilio de la iglesia. Así que mañana en punto de las 7 de la tarde tendremos nuestra reunión donde se decidirán un par de asuntos importantes en el trabajo de la iglesia y también se recibirá el informe de iglesias abundantes, que es este movimiento en el cual la iglesia se ha unido para participar y ver cómo el Señor nos puede ayudar en revitalizar la iglesia que tanto lo necesitamos. Así que mañana, a partir de las 7, nuestra reunión de concilio. Y también una palabrita cariñosa para todos acerca del COVID-19. Cada día hay menos atención a esto, gracias a Dios, con excepción de un par de estados en nuestro país, pero también en algunas localidades todavía esto está haciendo estragos. Pero como términos generales, el uso de la mascarilla, lavarse bien las manos, mantener la distancia social, estar en espacios abiertos, al aire libre, son condiciones fabulosas para no contagiarse del COVID-19. Y finalmente, estar al día con las vacunas. Niños, jóvenes y adultos tienen la oportunidad de ponerse vacunas que nos previenen en el tratamiento en contra del COVID-19. Y como dicen los expertos, esto va a quedar como parte de nuestra vida, solo que con las vacunas mantendremos a este virus controlado y lejos de cada uno de nosotros. Así que si todavía hay alguien que no se ha vacunado, pues todavía tiene la oportunidad, todavía hay vacunas gratis para todas las edades, así es que en el futuro me imagino que esto ya no va a ser más gratis, así que aprovechemos, como dicen por ahí, aprovechemos las ofertas. Muy bien, así que dicho todo lo cual, vamos a nuestra primera sección de día miércoles donde oramos e intercedemos unos por otros delante de nuestro buen Dios. En primer lugar, oramos por la hermana Carmen Medellín. Como decía yo el domingo, nuestra hermana Carmen enfrenta una situación crítica. Es necesario estar orando por ella para que el Señor levante su ánimo, especialmente su ánimo. Ella ha sido sometida a 2 cirugías bastante ingratas, pero tenemos la fe en que el Señor le va a ayudar a nuestra hermana en el intertanto. También oramos por el hermano José Luis Fon, que está internado en un centro de asistencia, ¿cómo lo llamaríamos? Un centro de cuidado de asistencia de salud. El hermano está con un cuidado más cercano de su médico. Su medicación está siendo controlada, en fin. Así que esperamos que esto también traiga beneficio a la salud de nuestro hermano José. Jesús Piedra, el hijo mayor de nuestra hermana Eva, que todavía sigue en situación delicada, hemos de seguir orando por él. También por Marta Peña, que el domingo pasado no pudo estar en la iglesia por una evidente infección que está afectando su salud. Así que le mandamos un saludo a nuestra hermana Marta, pero también oramos para que el Señor la restablezca en su totalidad. Seguimos orando por un milagro para Susana Pereira y también seguimos orando por la hermana Silvia Álvarez allá en Santiago,
que necesita también el cuidado del Señor en este tiempo. Así es que si hay otro motivo de oración, usted mencióneselo al Señor mientras oramos, y en el caso nuestro, pues oraremos por cada una de estas 6 peticiones que tenemos en nuestra lista de oración. Así que acompáñame mientras oramos y dedicamos este tiempo a nuestro Dios. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das de orar, de darte gracias por todo lo que nos das, pero también de presentar estas peticiones delante de ti. Señor, tú eres maravilloso y por esa razón hemos ido creciendo en nuestra fe para confiar plenamente en ti y entender y saber que nunca nos abandonas, aun cuando hayan pruebas realmente difíciles, realmente impactantes, pero así y todo tú estás con cada uno de nosotros y nos tienes en el hueco de tu mano. Padre, oramos también en esta tarde por nuestra hermana Carmen. Tú conoces su situación y, Señor, fortalece a nuestra hermana, es nuestra petición en esta tarde. No solamente fortalecerla en el sentido físico, sino también en el sentido emocional, dada la pérdida que ha tenido ella mientras esta enfermedad le ha invadido. Así que te la encargamos y te pedimos mucho por nuestra hermana Carmen Medellín en este tiempo. Oramos también con acción de gracias por la vida del hermano José Luis. Te agradecemos lo que estás haciendo con él y con la hermana Lupe, pero lo ponemos en tus manos para que él pueda completar un tratamiento completo que le permita restaurar su salud en lo posible. Dale paciencia a nuestra hermana Lupe y gracias, Señor, porque ellos son un ejemplo para muchos de nosotros en la cantidad de años que tienen de vida, pero también en la cantidad de años que tienen como un matrimonio que se ha consagrado en servirte a ti. Seguimos orando también por Jesús Piedra. Señor, tú haz la obra de restauración en la vida de él y mientras tanto también refuerza la fe y el amor de su familia por ti, especialmente por nuestra hermana Eva. Que ella pueda experimentar el gozo de ver que su hijo está en tus manos y que gracias a eso él se ha sostenido durante todo este tiempo. Gracias, Padre, y ponemos a Jesús en tus manos también en esta tarde. Y pedimos también salud, fortaleza en su cuerpo para nuestra hermana Marta, que se ha sentido mal de nuevo con esta tremenda infección. La ponemos en tus manos y te rogamos lo mejor para la vida de nuestra hermana Marta. Y Señor, este milagro que se llama Susana Pereira, la ponemos en tus manos. Y Padre, gracias por lo que has hecho en la vida de ella y de su familia hasta este momento. No dejes solita a Susana, por favor, y dale una respuesta favorable a los ruegos de su corazón. Y que podamos tener la buena noticia de que Susana está libre de cáncer una vez más. Y también, Padre, terminamos con la hermana Silvia allá en Santiago, donde el frío comienza a hacer estragos. Te pedimos por ello para que la cuides y la sostengas en este tiempo, donde las bajas temperaturas comienzan a anunciar la llegada del invierno. Así que, Padre, tú sabes que ella está muy vulnerable a resfríos y a debilidad en su salud, pero Señor, confiamos en ti que tú vas a proveer lo necesario para ella. Y Señor, si hay cualquier otra necesidad dentro de la familia de la iglesia, tú por favor obra de manera maravillosa en cada uno de ellos. Y ahora, Padre, al estudiar tu palabra, que seas tú inspirando a nuestro estudio bíblico y que esto sirva de provecho para que cada uno reafirme el señorío de Jesús en nuestros corazones, porque solo en Él y a través de Él tenemos salvación. Padre, bendícenos entonces en el estudio de tu palabra y danos tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Amén, amén, amén. Esa es nuestra oración en esta tarde.
Y ahora vamos a la segunda parte que forma el esqueleto de nuestra actividad cada día miércoles, y es el estudio de la palabra del Señor. Esta tarde tenemos un tema muy interesante. No se puede servir a dos señores, porque tenemos ahí ese ejemplo de la balanza que está allí con dos loables objetos, un corazón lleno de amor y unos billetes generosos que nos ayudarían para sobrevivir y aún para cumplir más de un sueño. Sin embargo, la Biblia tiene una declaración muy específica en cuanto a este proceso de qué es más importante, a qué nos debemos más, al trabajo, a los recursos, al dinero o al cultivo del amor y de las buenas relaciones. Bueno, ¿qué se puede o no se puede servir a dos señores? Bueno, es lo uno o lo otro, dice esta corta pero clara definición. Es lo uno o lo otro, no pueden ser los dos. Esa es la primera respuesta, el primer acercamiento a este cuestionamiento de si se puede servir a dos señores o no. Lo cierto es que ninguno de nosotros puede servir a dos señores, porque o estimará a uno y menospreciará al otro, o se quedará con el uno y desechará al siguiente. Ese es lo que sucede realmente en la vida práctica. Este proceso nos advierte de la imposibilidad de tratar de ser leal a dos intereses totalmente opuestos. Advierte de la imposibilidad de tratar de ser leal a dos intereses totalmente opuestos. Por ejemplo, si usted es un aficionado, a un deporte, el fútbol, por ejemplo, pero resulta que usted tiene preferencia por dos equipos que son los más populares de su país, de su zona, donde quiera que esté. Bueno, eso lo va a poner a usted en una tremenda disyuntiva, porque uno u otro va a ganar o a perder en cada situación. Y usted, pues en cada caso se podría poner alegre, pero va a estar triste porque el otro equipo que usted le va también cayó. Es una contradicción tremenda estar en esa situación. O, si vamos a la parte espiritual, ¿quién es su Señor? ¿Es Cristo o es Satanás? ¿Es Satanás o es Cristo? ¿A quién amas más de estos dos personajes? ¿A quién sigues? ¿A quién imitas? ¿A quién te quieres parecer? Es otra de las disyuntivas que genera este cuestionamiento. Las respuestas a estas preguntas son cruciales para la eternidad de cada uno de nosotros. Así que más vale que tengamos claro esto para poder decir, tomar y vivir la misma decisión en todos los casos. Debes ser honesto contigo mismo. Ese es el gran consejo. Debemos cada uno de nosotros ser honestos con nosotros mismos en nuestra respuesta. Para empezar, comentemos lo que dijo Jesús allí en Mateo 6:24. Y este pasaje es prácticamente la base de esta reflexión y también la conclusión de la reflexión. Ninguno, dice la palabra, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios ni a las riquezas. Estas palabras las pronunció Jesús como parte de lo que hoy conocemos como su gran sermón del monte. Allá en los capítulos 5 al 7 de Mateo están todas estas bienaventuranzas y todo esto que Jesús pronunció, entre las cuales se encuentra este axioma: ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o menospreciará al otro, y no podemos servir a Dios y a las riquezas. En el que había dicho que era una tontería acumular tesoros en la tierra, donde la polilla, por ejemplo, y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. En cambio, nos instó a acumular tesoros en el cielo, donde van a durar para siempre. Allí siempre van a estar. Serán parte de esa bendición que cada uno de nosotros tenga permanentemente. El obstáculo entonces que nos impide invertir sabiamente en el corazón es ese mismo corazón que confunde, que se desvía, que de repente se tienta por una cosa u otra sin tener claridad en lo que debe finalmente decidir. ¿Dónde está nuestro tesoro? Entonces, bueno, allí estará nuestro corazón. Esa es la sentencia. Y Mateo 6:21 lo dice con toda claridad. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Seguimos lo que ha cautivado nuestro corazón. Y Jesús dejó claro que no podemos servir a dos amos. A dos amos. Porque un amo es todo aquello que nos esclaviza. Y si más encima tenemos a dos, pues habrá un pleito en nuestra mente y en nuestro corazón tremendo. Por eso viene el apóstol Pablo a los romanos y les dice lo siguiente. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. ¿Verdad? Así que esa decisión de entre dos señores nos dice claramente que no podemos servir a dos. Con uno y ya estamos completos en nuestra vida. Por ejemplo, otra observación de esta dualidad, el alcohol, la lujuria o el dinero, son los amos de muchas personas. Muchas personas se desviven en estas cosas, en estos bienes. Entonces, en la advertencia de Jesús de que no podemos servir a dos amos, especifica que el dinero es un amo que se opone a Dios. Porque cuando vemos que personas hablan, piensan y respiran dinero, es porque para ellos el dinero es el Señor número uno. Y el llamado de Jesús a seguirlo es un llamado a abandonar todos los otros amos. Llamó a Mateo desde el puesto de recaudación de impuestos, por ejemplo. Mateo, no olviden que era un recaudador de impuestos. Hacía sus trampitas de repente, ya sabemos que sí. Es decir, cobraba un poquito más de lo que debía cobrar o se quedaba con parte de los impuestos que recibía. Por ello, en el relato encontramos lo siguiente. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en una cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. ¡Wow! Esto fue una sorpresa para todos. ¿Quién iba a pensar que Mateo, teniendo a un señor tan poderoso como el señor dinero, iba a renunciar a ese señorío para tomar el señorío de Cristo en su vida? De esta manera Mateo obedeció y se alejó de la riqueza extravagante y de los tratos sucios, porque esa costumbre de robarle a las autoridades del propio dinero que se recogía era parte de los tratos sucios que todo el mundo practicaba. Entonces, siguiendo con esto, el Señor Jesús llamó a sus discípulos a cambiar de señorío,
a que dejaran lo que habían vivido hasta ese momento y que tomaran esta nueva dimensión, este nuevo desafío de vida. Jesús llamó a Pedro, Jesús llamó a Santiago y Jesús llamó a Juan desde los muelles de pesca de donde ellos vivían. ¿Cómo lo encontramos en el relato bíblico? Marcos 1 lo dice. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Marcos 1, 16 al 18. Obedecer entonces el llamado de Jesús significa que tenían que dejar atrás todo lo que conocían, todo por lo cual habían trabajado los últimos años de su vida. Jesús también llamó a Pablo, por ejemplo, un fariseo exitoso, con estas palabras: le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Estas palabras nunca aparecerán en una campaña publicitaria masiva del cristianismo, aunque tal vez deberían, para que nos enseñen que esto verdaderamente es seguir a Jesús. Sufrir por el nombre de Jesús, padecer por el nombre de Jesús, sujetarnos por el nombre de Jesús. Así es que cuando Jesús le dijo a la multitud lo siguiente: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué implica esto? Que debemos dejar todo lo demás sin importar el costo que esto traiga para cada uno de nosotros. Eso debe quedar como un asunto secundario. Hay un costo, siempre lo hay que estar dispuesto a pagarlo. No siempre se paga con dinero, a veces se paga con sacrificio, con disciplina, se paga con el hecho de ser fieles al Señor. Y esto va a traer dificultades entre unos y otros. Aún dentro de una misma familia habrán dificultades. Por ello, la palabra allí en Mateo 10 nos previene de lo siguiente: no crean, dice el Señor, que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. No eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si te entregas tu vida por mí, la salvarás. Así que esta es la condición del señorío de Cristo en nuestra vida. Así que una lucha entre dos señores frente a este Dios que quiere una exclusividad tan fuerte y determinada como la que estamos viendo, seguramente es algo difícil de llevar, si no imposible. Ahora, en medio de todo esto, además, el Señor se declara o se describe como un Dios celoso. Como alguna vez comentaba o participábamos más bien en una reunión social y alguien por ahí con cierto conocimiento bíblico declaró que qué bueno que tenemos un Dios amoroso, justo, maravilloso y que no es celoso, dijo esta persona. Pues al terminar su alocución, pues yo me acerqué y con mucha humildad le dije, quería compartir algo en relación a esa declaración. Nuestro Dios sí es celoso. No, me dice, ¿cómo va a ser celoso? Tantos pleitos y problemas hay en los matrimonios cuando el celo es parte de una relación. Bueno, le dije yo, la Biblia declara que Dios es celoso. Y
No recuerdo qué pasaje le cité, pero probablemente era uno de estos, porque el Señor mismo lo previene en Éxodo 34. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Es decir, Dios va a aceptar a otro Dios, va a aceptar a otra persona, va a aceptar a otro en condiciones similares a las de Él en tu vida. Por supuesto que no. Esto significa que Él guarda lo que es suyo legítimamente y no lo quiere compartir absolutamente con nadie más. Él es justamente celoso de nuestros afectos porque fuimos creados para conocerlo y para amarlo. Observe bien lo que dice Pablo a los colosenses, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Dios no está celoso por sí mismo, pues Él no necesita de nada. Lo que es celoso por nosotros, porque nosotros lo necesitamos a Él. Y Él mismo lo declara. Pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Entonces, es celoso porque nosotros realmente lo necesitamos a Él. Por eso Marcos declara, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que necesitamos de Dios para nuestra existencia. O como lo dice Mateo también, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que cuando servimos a otro amo, como el dinero, nos privamos de todo aquello para lo cual fuimos creados. Le robamos a Dios su legítima adoración. Le robamos el derecho que Jesús tiene sobre nosotros como algo exclusivo. Él nos compró no con algo prestado ni algo tomado por allí, no. Lo compró con su propia sangre y nos liberó de nuestro antiguo amo. ¿Y quién era el antiguo amo de nuestra vida antes de que conociéramos al Señor Jesús? El pecado, ciertamente, el pecado. Porque Dios nos compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Otro más, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. El mundo nos toma y nos esclaviza, nos hace sujetos a su propia voluntad y eso a Dios tampoco le agrada. Y después Pablo aclara, ustedes antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Él no comparte su trono con nadie. Durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, algunas personas lo siguieron durante mucho de ese tiempo, pero su devoción fue superficial, porque como vimos a cada uno de ellos reaccionar después de que él fue arrestado, lo cierto es que nos hace dudar de un compromiso 100%. Más bien era un compromiso de, a ver si me gustas, sigo contigo, si no me gustas, pues cambiaré de rey, cambiaré de Dios, cambiaré de decisión. Muchos querían algo que Jesús ofrecía, pero no estaban comprometidos con Él. Hay muchos de ustedes que hoy, frente al esfuerzo de invitar a personas
de compartir el Evangelio con personas, visitas, amigos, compañeros de trabajo, ¿cómo decirlo?, se desaniman, se frustran porque no vemos resultados. Bueno, se da un conflicto como el que vemos ahora. Maestro bueno, pregunta a alguien, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contesta y le dice, ¿por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo el Señor. Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué cosas eran más importantes para este hombre? ¿Dios? ¿Cumplir su palabra? ¿O los bienes que tenía? ¿Las posesiones que tenía? ¿Qué era más importante? ¿O qué otras cosas eran más importantes? ¿Qué quería hacer esta persona? Bueno, quería hacer exactamente lo que da título al estudio de esta tarde. Quería servir a dos señores. Y lo cierto es que a la luz de todos los otros versículos que hemos visto, no podemos servir a dos señores porque, como dijo Jesús, acabamos odiando a uno y amando al otro, o amando al otro y odiando a uno. Es natural. Los amos opuestos exigen cosas diferentes y nos conducen por caminos distintos. El Señor va en una dirección y nuestra carne y el mundo van en otra dirección. Hay que tomar una decisión, hay que escoger un destino y nuestra carne y el mundo van en la otra. Hay que tomar o hacer, más bien dicho, una elección. Cuando seguimos a Cristo debemos morir a todo lo demás o no vamos a lograr someternos al señorío de Cristo. Porque cada vez la otra parte nos estará diciendo, no, tómate el día, tómate el tiempo, no vayas al culto, total, ya leíste la palabra una vez, ya la conoces. Siempre va a haber esa dualidad de opiniones entre estas dos fuerzas que compiten por lo mismo. ¿Y por qué compiten? Por la exclusividad total de nuestra mente y de nuestro corazón. Por ello hay que tomar una decisión. Cuando seguimos a Cristo debemos morir a todo lo demás o simplemente no lo lograremos. Seremos como algunas de las semillas de la parábola de Jesús, que solo una parte de ellas dio realmente fruto, porque unas cayeron en tierra agreste, dura, o simplemente cayeron en la superficie y los pajaritos pues fueron y se la comieron. Esa es la realidad. Algunas brotaron al principio, pero como la raíz no era profunda, se quemaron por el calor, se marchitaron y murieron. Es decir, no estaban profundamente arraigadas en una buena tierra. Si intentamos servir a dos amos, tendremos inevitablemente lealtades divididas. Así es. Y cuando las dificultades del discipulado choquen con la seducción del placer carnal, la atracción magnética de la riqueza y el dinero y el éxito del mundo, simplemente nos alejará de Cristo. Demas, por ejemplo, me abandonó porque amó las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. 3 personajes que estaban detrás
de Jesús, que estaban siguiendo a Jesús, que querían ser sus ministros de Jesús. Demas, no confundir con Demás, me abandonó porque amó las cosas de esta vida. Claro, seguramente tenía más interés en un camello último modelo, quería tomar vacaciones donde a él le gustaba y seguramente quería experimentar otros placeres, otras satisfacciones que para un cristiano realmente no deberían tener importancia. Pero no fue el único. Crescente y Tito también tuvieron estas tentaciones. Así que el llamado a la piedad va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos permanecer dedicados a un solo maestro. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible, porque tenemos el poder del Señor a nuestro lado. O, como dice este pasaje de Juan 6:44, repitiendo el concepto que hemos visto desde el principio, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga y yo lo resucitaré hasta el día final. Qué hermosa palabra del Señor. Ahora, con esto ya en nuestro corazón, nuestra cuestionadora de cada semana nos pregunta, ¿entonces qué? ¿Se puede servir a dos señores? ¿Sí o no? Y la respuesta es no. No se puede servir a dos señores. Porque, como dice el pasaje, o estimará al uno y menospreciará al otro, o se quedará con el uno y despreciará al otro. Nadie puede hacerlo ni debe hacerlo en el caso de alguno talentoso que pueda decirnos que puede hacerlo. No, su vida será arruinada porque el señorío le pertenece a nuestra vida solo en Cristo, a Cristo, no hay otro. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y es el único que merece la total y única exclusividad en nuestro corazón. Así que si por ahí se aparece otro Señor, acuérdese de este pasaje. Nadie puede servir a dos señores porque o estimará a uno y menospreciará al otro, o se quedará con uno y al otro lo hará desaparecer. Así que esperamos que la respuesta de esta semana nos ayude a concentrar nuestra fe, nuestra obediencia en el único Dios verdadero, en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, en el Espíritu Santo de Dios, que redarguye, dirige y guía nuestra mente y su corazón. Ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son las tres manifestaciones del único Dios verdadero en el cual usted y yo creemos y en el cual debemos asentar el señorío de nuestra vida más que en ellos. Así es que el Señor nos bendiga y cuidado con caer en la trampa de que podemos tener a más de un amo en nuestra vida. No se puede. O amamos a uno o amamos a otro, pero a dos nunca. Nunca, porque la Biblia así nos lo dice. Muy bien, vamos a terminar con la oración de despedida y la bendición. Y les encargo, mis amados hermanos, que continuemos orando por nuestros enfermos. José Luis Fong, la hermana Carmen Medellín, hay que seguir haciéndolo con todo nuestro corazón. Y también por la hermana Marta, que se recupere pronto también de esta nueva infección. Y por supuesto, sobre los otros motivos que hemos mencionado en esta tarde. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, que como siempre lo hace con una precisión y claridad indiscutible. Los pasajes nos guían a entender verdades del corazón tuyo y que por ende afectan también el comportamiento de nuestro corazón. Así que Padre, ayúdanos
a que tú seas el único Dios verdadero en nuestro corazón, que no haya otros y que no nos confundamos entre tanta palabrería y cosa nueva que llega a nuestras vidas y primero a nuestros oídos. Queremos serte a ti fieles, queremos serte solo a ti, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y por supuesto nos vemos el próximo domingo.